De junio del 2017 vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 14 verso 1. Se titula El hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Bueno. Verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Mucha gente dice ya no hay dones. Bueno, la Biblia nunca dice que cesaron. Al contrario, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y encontramos en el Nuevo Testamento, en muchos lugares, que el apóstol Pablo invita a pedir los dones. Dice, pide que si tienes don de lenguas, pide poder recibir el don de interpretación. Aquí dice, procura los dones espirituales. Si los dones ya no fueran vigentes, ¿por qué la Biblia dice procúralos? ¿Qué significa procurar? Significa buscar diligentemente, ¿verdad? La palabra procurar nos da a entender que con una sola oración no te lo van a dar. Procurar es insistir, ¿verdad? Imagínate que yo te digo, por favor, procura que no vaya a hervir la sopa porque se tira. ¿Tú qué me vas a entender? Que vas a estar vigilando, cuidando la sopa para que cuando empiece a subir la espuma, le bajas a la llama, ¿verdad? O destapas la olla. Así la Biblia enseña que tenemos que procurar los dones. Este es un principio bíblico. Insistir es lo que yo te decía, ¿verdad? Es que Dios no me responde, es que a ti te ama más. No. Insistir. Tal vez Dios te quiere enseñar a perseverar en su presencia, a perseverar en la oración. Y esta es una palabra muy interesante. Procurad los dones mejores. ¿Quiere decir que hay dones mejores que otros? Sí. Porque hay unos dones que solo son para ti, pero hay otros dones que son para otros. Y los mejores son los que sirven para bendecir a otros. ¿Verdad? Bueno, pero dice, seguid el amor. El capítulo anterior ya lo estudiamos y nos da a entender que el amor es lo primero. Los dones no son lo primero, el amor es lo primero. Y si tú tienes un don, tú lo debes usar por amor y con amor, ¿verdad? Un profeta sin amor es bien destructivo. Corinto tenía el problema de que tenía dones, pero no tenía amor ni tampoco madurez. Y estos versos son correctivos para enseñarle a la iglesia cómo Dios quiere que se usen los dones. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, aprendemos muchas cosas. 1. Aprendemos que Dios es su voluntad darnos al Espíritu Santo. Aprendemos que es voluntad de Dios darnos dones. Aprendemos que una religión humana solo son ritos, costumbres, mandamientos, pero cuando tú vienes al Evangelio es muy diferente. En el Evangelio hay vida, en el Evangelio hay una realidad, en el Evangelio sí hay poder de Dios. Pablo mismo decía, el Evangelio no son palabras, es poder. Cuando tú lees las líneas del Evangelio, tú te vas dando cuenta que toda tu vida tú estuviste en una religión mecanizada, enseñada por los hombres. Pero cuando tú vienes de verdad a Cristo, tú te das cuenta que en Jesús hay vida espiritual. No es lo que tú y yo pensábamos que era de nuestros padres la religión. Y empiezas a vivir. Y te das cuenta que Dios tiene cosas preparadas para ti que tú no conocías. Lo que tienes ahora no es lo que tendrás si sigues caminando con Cristo en el futuro. Dios siempre va a tener más para ti. Siempre. La Biblia dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Él nos va a llevar de gloria en gloria. Pero esto hablando en el contexto de los dones. ¿A quién le gusta tener dones? ¿Quién sí quiere dones aquí? Yo también. ¿Para qué queremos los dones? ¿Para qué quieren los dones? ¿Solamente para ver una manifestación sobrenatural? ¿O para qué quieren los dones? ¿Para qué los quieren ustedes los dones? Para ayudar a los demás.
Tú no te puedes parar en un manicomio y liberar a un esquizofrénico y que el esquizofrénico sea completamente sano en el nombre de Jesús si no tienes don de sanidad y don de milagros. Entonces lo quieres para aliviar el dolor de las personas. Lo quieres por amor. Y Dios te quiere usar. Porque cuando tú lo uses, tú vas a crecer y la otra persona también va a ser bendecida. Cuando tú uses un don, tú vas a ser edificado, tu fe va a crecer. No es igual alguien que sí ha visto dones que alguien que nunca los ha visto. Su fe es muy diferente. Tú vas a ser edificado y la otra persona también. Entonces los dones son para mutua edificación. Y Corinto no entendía eso. Parece que Corinto hacía competencias de hablar en lenguas. A ver quién hablaba más en lenguas. Y todos al mismo tiempo. No había un orden, nadie interpretaba. Y los dones sí se deben de usar, no se deben de impedir, pero se deben de usar con orden. Y esta carta es para eso, este capítulo en específico. Vamos a aprender. Dios te quiere usar. No te menosprecies en tu corazón. Dios te quiere bendecir con dones y te quiere dar dones maravillosos y hermosos. No te menosprecies en tu corazón. Ten fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién es el único interesado que quiere que no tengas dones? Satanás. Porque el diablo está en problemas cuando tú tienes dones. ¿Verdad? El diablo tiene encadenada a mucha gente, en cadenas de drogas, cadenas de vicios, cadenas de depresión. No vaya a ser que venga un cristianito lleno del Espíritu Santo con don de liberación y lo libera y le echa fuera al demonio. Al diablo se le cae el negocio. No quiere que los cristianos tengan dones. El diablo se ríe en la cara de los que no tienen dones. La iglesia con dones es peligrosa para el infierno. Por eso el diablo quiere que tú te menosprecies, que tú creas que no es para ti. Sí es para ti, y le reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Fuera de tu mente y fuera de toda maquinación que hace en tu vida. Lo echamos fuera, lo atamos. Se va en el nombre de Jesucristo. Eres libre en tu mente. Muchos de aquí tienen don de profecía, pero no lo han manifestado plenamente porque les falta un poquito más de llenura del Espíritu. Hay dones que se manifiestan con más llenura del Espíritu. Los dones son las arras de nuestra herencia, dice la Escritura. Qué precioso, ¿verdad? Pero los dones no son la evidencia de nuestra salvación. Hay gente que tiene dones y está perdido y está muerto, y si se muere va al infierno. Y cree que porque sana enfermos y echa fuera demonios es salvo. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es el indicador de que sí soy salvo? Es la conciencia. ¿Cuál es el indicador que Dios me ama? Son los dones. No te vayas a fiar de que puedes hablar en lenguas, pero todavía te emborrachas y dices groserías y ves mujeres y crees que sigues siendo salvo. No, Señor, te borraron del libro de la vida. No te engañes de que porque tienes dones y estás fornicando, estás pecando, estás ensuciándote, sigues siendo salvo solo por los dones. No, no te equivoques. Los dones son irrevocables. Lo que Dios te da, no te lo va a quitar. Satanás era un querubín en el cielo, un rango altísimo de ángel. La Biblia le llama querubín destructor. ¿Se le dio dones o no se le dio dones? Sí. Y lo sigue teniendo porque sigue destruyendo a las naciones. La brujería, ¿de dónde creen que salió el poder de la brujería? ¿Del diablo? ¿Le fue quitado los dones al diablo? Los dones son irrevocables, pero el diablo va rumbo al lago de fuego, dice la Escritura. Al cristiano le puede pasar lo mismo. Si no le pone atención al llamamiento del Espíritu Santo a perseverar en el camino de santidad, y se sale del camino de santidad y se va al camino ancho,
sigue teniendo dones y cree que es salvo por los dones, no, está muy engañado. Cuando una persona le reza a una imagen y la imagen le concede el milagrito, es un milagro de los demonios, porque los demonios eran ángeles caídos, son. Y ellos tenían poder. La Biblia le dice a los ángeles poderosos, así le dice, en fortaleza, que ejecutan su palabra, ministros, llamas de fuego. Por eso pueden hacer milagros. Los dones son irrevocables, pero un demonio no es salvo, van rumbo al lago de fuego. Y el cristiano sabe que el don no es la garantía de que si me muero me salvo. Es la limpia conciencia. Es que Dios te da testimonio en tu corazón de que estás caminando con Cristo. Y si tu corazón te reprende, dice la Biblia, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiere decir que Jesús no te rechaza, te llama al arrepentimiento, te pide que lo dejes y te vuelvas a Él, y Él te va a limpiar, y te va a sanar, y te va a dar la gracia para vencer. Pero quiero que me entiendas esto. El don no es la brújula espiritual para saber que Dios está contento con lo que hago. Mucha gente dice, Dios está contento conmigo porque hablo en lenguas, profetizo. No, te puedes estar engañando. La conciencia es de donde obtenemos esa información, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que Pablo pide que sobre todo busquemos el don de profecía. Va a explicar más adelante por qué. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Leámoslo otra vez. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Hay personas que dicen que las lenguas forzosamente tienen que ser en otro idioma, chino, ruso, búlgaro, alemán, hindú. Ellos no creen que cuando alguien hable lenguas puede hablar lenguas angelicales. Eso no es verdad. El apóstol Pablo enseña que hay lenguas en otros idiomas y hay lenguas angelicales también. Ahí dice la Escritura, lo acabas de leer. Cuando alguien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, ni siquiera en otro idioma. Aunque por el Espíritu habla misterios. Sabemos que los apóstoles hablaron en diferentes idiomas, ellos nunca los conocieron. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando recibieron al Espíritu Santo, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, el Asia, Bitinia, etc. Hablaron idiomas diferentes, ellos nunca habían estudiado. Y los demás entendieron perfectamente lo que ellos estaban predicando en su propio idioma. Dios te puede dar lenguas en ruso, en mandarín, en italiano, en francés, sin nunca haber estudiado. Pero aquí el apóstol Pablo enseña que hay otro tipo de lenguas que es para edificarte a ti. Es un tipo de lengua que tú puedes hablar misterios por el Espíritu para edificación. Cuando yo quiero entrar en la presencia de Dios, en mi casa, me encierro en mi cuarto, y yo quiero que Dios me muestre por qué quiere que ore, si quiere que interceda por alguien, o simplemente quiero sentir su presencia, o quiero orar por un enfermo, quiero hacer guerra espiritual porque el diablo está atacando a tal persona, o a mí, o a mis sueños, lo que sea. Es sano orar en lenguas. Pero la Biblia dice que cuando oras en lenguas, no ores en lenguas solamente, sino también con el entendimiento, en tu mente. Estás orando en lenguas y en tu mente también estás orando. Orar en lenguas es bendición. Orar en lenguas es un regalo precioso. Orar en lenguas es voluntad de Dios. Es que yo no tengo lenguas, pídelas, son hermosas. Es un regalo precioso que Dios te quiere dar. Activa tu fe. Es que ya la pedí. Acuérdese, aquí dice procurad. Y procurad no es una sola vez, ¿verdad? Y si ya las tienes, úsalas. ¿Qué dice la Escritura? Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación. ¿Me ayudan a abrir? Hay un don que se llama don de profecía. El don de profecía nos dice aquí que es para 3 cosas. Vamos a estudiarlo. ¿Qué cosas son? Edificación. ¿Qué significa edificar? ¿Mande? ¿No? ¿Qué significa edificar? Construir. Cuando tú profetizas a alguien, estás construyendo en su vida espiritual. Está creciendo en Cristo. Lo estás haciendo más fuerte. Una iglesia sin profecía es una iglesia que se tarda mucho en crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren llegar a ancianitos fuertes, maduros, santos, llenos del Espíritu Santo? Falta mucho. ¿Cuántos saben que hay ancianos jóvenes? ¿Quién quiere ser anciano joven? Lleno del Espíritu Santo, sabio. El rey David dice en los Salmos: sé más que los ancianos, porque en tus mandamientos medité. Eso dice los Salmos. Sé más que los ancianos, porque en tus mandamientos medité. ¿Ok? El don de profecía sirve para edificación. Un profeta, siendo guiado por el Espíritu Santo, puede edificar a un creyente a velocidades extremas. Una palabra de profecía certera de parte de Dios en un corazón puede ser más edificante que 5 años de venir a la iglesia. Qué precioso. ¿Quién quiere don de profecía? El don de profecía edifica. Todos queremos que nos edifiquen, ¿verdad? Dios a mí me ha mandado profetas que me han dicho cosas que nadie sabía. Y es muy bonito porque te das cuenta que Dios respondió tu oración. Que esa oración que tú le hiciste en lo secreto, Dios la escuchó y envió a una persona que tú no conocías para revelarte los secretos de tu corazón. Te hace crecer en la fe porque dices: Dios está conmigo, Dios me escuchó. Aleluya. Pero la profecía tiene otras cuestiones. Exhortación. La exhortación no nos gusta tanto. Exhortar puede ser sinónimo de regañar. Dios le envió un profeta, el profeta Natán, a David, que lo exhortó cuando mató a Urías y se quedó con Betsabé, cuando adulteró y mató. ¿Se acuerdan? Lo exhortó muy fuertemente con una parábola. La exhortación a veces no nos gusta, pero es necesaria. Jesús en la parábola de la vid dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y el Padre es el labrador. Tijeritas. ¿A quién le gusta que de repente Dios le meta un tijerazo? ¡Ah! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Ah! ¿Y quién es el que mete la tijera? El Padre es él. ¿Y qué hacen los labradores? ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¿Para que qué? Dé más fruto. Eso hace el profeta. A Dios no le gustó que hiciste eso. ¡Ay! ¡Ay! Dios te lo mostró. Tijerazo. Pero la exhortación es bíblica. Y la Biblia dice que también tenemos que soportar palabra de exhortación. La exhortación también te hace crecer. No le des la vuelta a la exhortación. Hay mucha gente que cuando recibe palabra de exhortación por don de profecía, se van de la iglesia. No resisten. Son inmaduros. Solo quieren postre. Solo les gustan los helados, las gomitas, las paletas y los chetos. No quieren carne y mucho menos verduras. Necesitamos exhortación también, ¿verdad? La Biblia dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que nosotros hacemos que no nos damos cuenta que están mal.
Necesitamos el don profético de exhortación para que nos revele lo que sí le agrada a Dios y lo que no le agrada, porque queremos agradarle en todo y dar mucho fruto, ¿verdad? Qué precioso es Jesús. Bueno, la profecía tiene otra característica. Esa característica es la consolación. Cuando tú pensabas que Dios no estaba contigo, cuando tú pensabas que Dios te olvidó, cuando tú pensabas que Dios no te escuchó, cuando tú pensabas que ¿dónde estuvo Dios con el aborto ese? Cuando tú pensabas ¿dónde estuvo Dios cuando sucedió tal o cual situación? ¿Dónde estaba Dios? Dios usa ese hermoso don de profecía con consolación. Y es una palabra profética tan certera, tan preciosa, tan hermosa, que tiene poder como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es una palabra tan poderosa que tiene poder para sanar tu alma. ¿Sientes la unción del Espíritu en esa palabra que te dieron? Porque tiene poder para sanar tu alma. No es un consejo bonito que te dio un amigo o una palabra que te dio un cristiano. Si vienes conmigo, yo te puedo dar un consejo bíblico que sea reconfortante. Pero el don de profecía de consolación es más que eso. Tiene la unción del Espíritu para consolar tus más íntimas y profundas tristezas. ¿Queremos profetas o no queremos profetas? Sí los queremos, y los queremos ya. Por eso dice el apóstol Pablo, pidan los dones, procúrenlos, pero sobre todo que profeticen. Porque es uno de los más importantes, porque es uno de los más beneficiosos para la iglesia. Pero es uno de los que se requiere más madurez. En mi vida me han concedido palabras de las tres: edificación, exhortación y consolación. Y es precioso. Yo le pido al Señor que tú también recibas esos tres tipos de palabras. Seguimos. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es un don personal. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo siento de parte de Dios para Otilia que Dios tiene planes para dones muy impresionantes para Otilia. Pero no se los va a dar porque necesita un poquito más de madurez, porque lo que le va a dar va a ser bien fuerte. Y necesita estar ella fuerte también. Yo siento que él va a recibir dones. No sé cuándo ni cómo, pero ahí va una palabra para ti. Una mujer de fuego. Así. Verso 5. Aquí, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Oh, hay interpretación de lenguas. Y en la interpretación de lenguas puede haber profecía. No siempre la interpretación de lenguas tiene profecía. A veces cuando alguien interpreta la lengua, la persona solamente está adorando a Dios, pero en lenguas. Pero hay más. Y es lo que quiero que tú te quedes esta mañana. Hay más de Dios para ti de lo que ahora tienes. Dice la Escritura, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que ¿qué? Le aman. No te imaginas, eso dice la Biblia, no te imaginas lo que Dios tiene para ti si le amas y permaneces en sus mandamientos. Y Jesús dijo, el que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Qué precioso, ¿verdad? La gente desesperada, en su dolor humano, va y corre tras un brujo, tras un adivino, tras un hechicero, tras un hijo del diablo para que le haga una limpia, que en realidad es una ensucia.
va a buscar un hijo del diablo para una bendición. Bueno, mi pregunta es, ¿desde cuándo el diablo bendice? Que le lean las cartas, que le lea el tarot, el café, la mano, no sé, que el Señor los reprenda a todos esos demonios. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios no se contamina con brujería, ni con magos, ni con hechiceros, ni con adivinos, ni con truquitos de magia blanca. Eso es para niños, eso también es pecado. La Biblia dice que no consultes a los magos. Y luego aclara, ni a los adivinos ni a los hechiceros, dando a entender que son diferentes. La gente está desesperada. Me ha tocado oír de personas que se le murió a alguien y va y consulta al brujo, a un medium, para hablar con el muerto. Y la Biblia prohíbe la nigromancia. Consultar a un muerto es nigromancia, es pecado. ¿Por qué no mejor piensan? Voy a ir a la iglesia de Cristo. Ahí sí está el Espíritu Santo. Ahí hay hermanos llenos del Espíritu Santo con dones. Y con ellos puedo encontrar a Dios. Pero no, prefieren ir a buscar al diablo. ¿Por qué no se les prende el foco y dicen voy a ir a buscar a Dios? Se fijan la naturaleza caída humana que busca las tinieblas en lugar de buscar la luz. Pero nosotros, en lo que corresponde a nosotros, tenemos que buscar del Señor su llanura, su presencia, los dones. Porque si viene de afuera una persona con un problema terrible y nosotros tenemos dones para bendición de su vida, los podemos usar para que él sea sanado, restaurado, libertado. Y la gente entiende que va a recibir una palabra verdadera de Dios cuando viene a la verdadera iglesia de Cristo que le obedece a Jesús y no tiene que ir a buscar un brujo. Pero la gente de afuera no sabe. ¿Saben por qué no sabe? Porque en la mayoría de las iglesias modernas no hay poder. ¿Saben por qué no hay poder? Porque dejaron de obedecer a Jesús, dejaron el ministerio de la oración y el ayuno y no predican sana doctrina. No se llenan, y como no se llenan, sobre todo con oración y ayuno, no tienen que dar. Pero tú y yo vamos a buscar esa llenura en su presencia, ¿verdad? Bueno. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? La iglesia de Corinto se ponía a hablar en lenguas así como pericos. Todos hablaban en lenguas al mismo tiempo. No había orden, no había interpretación, nadie era edificado y estaban usando un don genuino de Dios, pero nadie era edificado. Bueno, cada quien que hablaba, pero no era la misma edificación que si todo el cuerpo de Cristo lo hiciera ordenadamente. Y el apóstol quiere venir a corregir esto. Lo hacían por vanagloria, lo hacían por orgullo, lo hacían, ay, mírenme, yo hablo más fuerte, mejor mis lenguas suenan más bonito y más raras que las tuyas, porque hay diferentes tipos de lenguas. Hay diferentes tipos de lenguas. Hay unas lenguas que suenan como ra, ra, ba, 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 ba. Hay otras que suenan como con J. Hay diferentes tipos de lenguas. Y ellos usaban las lenguas para impresionar como pavo real. Pero para eso no son las lenguas. Son para edificar y por amor. Y el apóstol Pablo va a enseñar aquí que si tú tienes lenguas y no hay quien interprete, úsalas para ti. Pero no dice que no las prohíban. Prohibirlas es malo. No nos vamos a ir a los extremos. Ni tampoco usarlas siempre con locura sin orden, ni tampoco nunca usarlas. Porque yo no sé si aquí hay alguien con un don de interpretación y Dios lo puede bendecir, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo decía, yo no voy a llegar con ustedes a hablarles en lenguas así para que y ni sepan qué digo. En cambio sí voy a venir con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina. Eso sí edifica. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia que anhelaba los dones, los anhelaba. Pero el apóstol Pablo, está bien que los anhelen, decía, pero anhélenlos para bendecir a los demás, ¿verdad? Cuando tú vienes aquí a la iglesia, tú vienes por dos cosas. Tú vienes a dar y tú vienes a recibir. Pero tu fe va a decir cuánto vas a recibir. ¿Cuánto crees que Dios te puede dar? Te puede dar de tu espíritu de tal forma que cuando prediques con una unción tal que nadie te pueda resistir, y los borrachos se arrepientan, los drogadictos se arrepientan, los ladrones se arrepientan, los adúlteros y fornicarios, los idólatras, los homosexuales, todos los maldicientes y los malignos se arrepientan. Que la unción del Espíritu Santo dentro de ti toque las vidas, cambie las almas, sane, restaure. Dios te puede usar y te quiere usar. Y yo espero que esta mañana tú te vayas con esa hambre y ese sentir. Dios me quiere usar. Si tú no tienes fe, si no te autovaloras, por así decirlo, autoestima espiritual, aunque eso no existe, pero es fe, el diablo va a ganar ventaja sobre ti porque te vas a menospreciar. No lo hagas. Dios te puede usar y te quiere usar. Continuamos. Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Aquí nos da la clave. Tienes ya el don de lenguas, ahora pides otro don diferente, don de interpretación. ¿Me ayudas a anotarlo primero? Vamos a anotar varias frases aquí en el pintarrón. Son frases que yo quiero que tú te lleves a tu casa, tú te lleves en tu corazón. La primera frase, vamos a anotar, pídalo en oración. Pídalo en oración. La segunda frase que vamos a anotar y que quiero que te lleves es, puede ser con otro color, procurad los dones espirituales. Quiero que te lleves esas palabras porque son para ti. Siguiente frase, seguid el amor. Seguid el amor. Siguiente frase, edificar a la iglesia. Y la última, anhelar dones espirituales. ¿Tú dónde te ves? La última es anhelar dones espirituales. ¿Alguien me ayuda? Bueno, ¿tú estás pidiéndolo en oración? ¿Cuál quieres? Son varios. Ciencia, sabiduría, profecía, don de lenguas, interpretación, milagros, sanidad. Nuestro Dios es real. ¿Lo estás haciendo? Le vamos a poner una palomita. Te vas a llevar tarea hoy, así como nos llevamos tarea el domingo pasado de ver la predicación del rapto de G. Ávila, que está buenísima. Pídale en oración. Segundo punto,
Procurar los dones espirituales. ¿Los estás procurando? Si quieres sanidad, ¿estás orando por los enfermos? ¿Me ayudan? Siguiente, seguir el amor. ¿De verdad tienes alguna carga en tu corazón? Hay gente que tiene una carga en su corazón por los drogadictos. Hay gente que tiene una carga en su corazón por los alcohólicos. Hay gente que tiene una carga en su corazón por los niños. Hay gente que tiene una carga en su corazón por los enfermos. Hay gente que tiene una carga en su corazón por tal o cual cosa, un anhelo que Dios puso en el corazón. Entonces, seguir el amor. ¿Para qué lo quieres usar? Y si quieres el don, es para que Dios te use. Casi todos los dones radican en un mismo punto: salvación de las almas. Tienes que predicar el evangelio y hablarles de Jesús cuando reciben el milagro. Si ellos perseveran en el evangelio después del milagro, gloria a Dios. Y si se salen, ellos sabrán dónde pasarán la eternidad. Siguiente punto: edificar a la iglesia. Sí, es para afuera, es para predicar el evangelio, pero también es aquí adentro. Y es más aquí que para afuera. Siguiente, anhelarlos. Mucha gente se menosprecia en su corazón y ya no los anhela porque cree que Dios no se los quiere dar. O mucha gente dice: eso era para antes. Bueno, entonces no te lo van a dar. Los anhelas. Espero que se despierte fe de niño en tu corazón, porque yo quiero ver aquí los dones espirituales para edificación. Continuamos, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vamos a volverlo a leer, quiero que lo entiendas muy bien este verso. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi espíritu, pero yo no sé qué estoy diciendo. Mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué dice la Biblia? Verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Voy a estar orando en mi mente mientras oro en lenguas. Voy a estar orando en mi mente. Siempre que ores en lenguas tiene que ser así. Este es el instructivo para usar los dones. Así se usan. Si los dones ya no fueran vigentes, estas explicaciones de Pablo serían innecesarias en la Biblia. Si ya no son vigentes, ¿para qué están en la Biblia? ¿Para qué Pablo gasta su tiempo, pierde su tiempo escribiendo como 5 capítulos sobre esto? Si ya no existen. No, sí existen. Dice la Escritura, verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y tú te vas a dar cuenta que cuando recibas el don de lenguas, si tú te pongas a orar en lenguas y en tu mente y con tu boca, ahí personalmente, de repente vas a recibir revelación del Espíritu que te va a decir: Mari Carmen, Pancho, ve al hospital y haz esto. Ora por la escuela de tu hijo. Ora. El Espíritu Santo habla, es una persona y da revelación y guianza. La Biblia dice: los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. El Espíritu Santo no le habla a los que no son nacidos de nuevo. Jesús enseñó: el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. La Biblia dice que recibimos al Espíritu por la fe en Jesucristo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús y lo recibes, y crees que Jesús es quien dice ser, Dios Todopoderoso, no solamente el Hijo de Dios, también Dios Hijo,
recibes al Espíritu Santo. Si no, no lo recibes. Y ese hermoso Espíritu Santo te revela dirección. ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hacer? La guianza del Espíritu es para la iglesia de Cristo. La iglesia necesita esa guianza. El Espíritu, lo vemos en el libro de Hechos, el Espíritu Santo le decía a Pablo, aquí en esta ciudad sí puedes entrar, y acá en esta otra ciudad no puedes entrar. El Espíritu te revela misterios, te va guiando. Qué precioso, ¿verdad? Verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que has dicho. Esto nos dice dos principios básicos. El primero es, la iglesia tiene que ponerse de acuerdo para alabar lo mismo, para orar lo mismo. Es un cuerpo. No cargues tú solo con tu enfermedad. Ven y dinos para llevar tu carga en oración. ¿Cómo dirá amén? Quiere decir que el amén es así sea, y cuidado con decir mucho amén, porque amén es uno de los nombres de Jesús. La Biblia dice que Jesús es el amén, el que cumplió la palabra de Dios. La Biblia dice, no dirás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente a que tome su nombre en vano. El nombre de Dios no se dice para cualquier cosa. Es un nombre santo que tus labios no deben de pronunciar, sino solo para adorarle, exaltarle, glorificarle, para cosas que le den honra. Hay personas que dicen el nombre de Dios cuando se pegan, ¡ay! O se caen, ¡ay! O se asustan, ¡ay! Y dicen el nombre de Dios. Eso es blasfemia. Pero el amén es, mi hermano dice algo, yo digo amén y me uno con él, porque cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo, Jesús dijo, yo lo hago. Por eso necesitamos estar en cuerpo. Pero no vamos a saber lo que tienes si no nos dices, a menos que Dios nos lo revele. El amén en el cuerpo de Cristo es sumamente importante. Mi familia, por favor, ahí no se les olvide, es sumamente importante el amén en el cuerpo de Cristo. Eso significa, me uno contigo para lo que dice la palabra, 2 o 3, y dice la Escritura, y todo lo que pidan con fe, creyendo, lo recibirán. Ahora, si el otro solo habla en lenguas, pero nadie interpreta, pues no sé lo que estás diciendo. No hay unión en el cuerpo de Cristo, no hay tanto poder. Principio bíblico fundamental, la oración en cuerpo. Una cosa es que tú ores en tu cuarto y otra cosa es que ores en la iglesia. Oración en cuerpo, 2 o 3, no se necesita que sean 30, 100, 200. Oración en cuerpo puede ser a partir de 2. ¿Tienes cosas en tu corazón tristes, dolorosas? ¿Tienes situaciones que te lastiman? Búscate un hermano maduro que sea tu amén, que te diga amén a tu petición. Pelea con alguien, no pelees tú solo. Pero si tú eres de los que eres caja fuerte, corazón cerrado, nunca hablas, pues tú solito te la vas a llevar. Es sano buscar a alguien y pedir ayuda. Para eso está el cuerpo. Alguien maduro, alguien de tu confianza, que lleve tu carga. Peleen juntos. Mandamiento bíblico. No vayas solo. Búscate a alguien. Somos un cuerpo y nos edificamos unos a otros. Qué hermoso, ¿verdad? Continuamos. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba más que todos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Los dones se usan con madurez. Entonces, si te fijas, quizá no ha llegado la petición de recibir dones porque Dios te está procesando en madurez.
en amor y que tú entiendas tu rol en el cuerpo de Cristo y tu rol que Dios espera de ti en el mundo. Porque Dios te quiere usar en alguna forma, pero te quiere usar. Tú no viniste aquí, tú no naciste para ser una persona que se sienta en la banca y un calientabancas toda su vida, no. Tú eres siervo de Cristo y tú vas a ser usado por Dios. Dice la Escritura. En la ley está escrito, en la ley, fíjense, ya estaba profetizado que las lenguas Dios las iba a enviar. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Qué interesante, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los ¿qué? Incrédulos. Aquí la Biblia te da permiso de orar en lenguas frente a un incrédulo. Los dones también son para que la gente vea que tu Dios es real. Si no salen los enfermos, no van a creer. Entonces, eso le da gloria a Dios. Ser usado por Él le da gloria a su nombre. Qué precioso. Dice, pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero imagínense que todos hablen en lengua siempre, sin orden, una locura. Pues estos están locos. Pero dice la Biblia, ¿cómo se ha de usar? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, ¿me ayudan a escribir este versículo? El verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Te lo explico. Viene un incrédulo, viene un indocto, la gente aquí tiene don de profecía, Dios les muestra los secretos de su corazón, se los revelan por profecía, esa persona queda maravillada, no había forma que ellos supieran esa información, lo oculto de su corazón es manifestado, esa persona se postra sobre su rostro y declara que Dios está entre nosotros. ¿Se fijan cómo el don de profecía funcionó para que una persona saliera de la incredulidad y conociera a Jesucristo que está vivo? Yo ya les he platicado antes cómo Dios usó ese don conmigo. Yo les he platicado cómo Dios me dio un profeta y me dijo cosas que yo le dije a Dios en mi mente, 2000 kilómetros en otra ciudad. En mi mente. Y ese hombre lo dijo. Qué preciosos dones. ¿A quién le gustaría que Dios les dijera secretos del corazón de las personas para decírselos y que se conviertan? A mí. Yo cuando voy a predicar a la calle, a veces le digo a Dios, Señor, por favor, dime cosas de sus corazones. Por favor, dímelo. Ándale, Padre, por favor. Les voy a decir, para que vean que tú me mandaste. La muchacha. Eso es bien bonito. Es martillazo del Espíritu Santo a la gente. No les queda duda que Dios está ahí. Y Dios está respaldando el mensaje que tú estás llevando. ¿Cuál es ese mensaje? Solo Jesucristo salva. Arrepiéntanse. Y si tienen fe y reciben a Cristo, recibirán el Espíritu Santo y serán salvos. ¿De qué? Del infierno. Que no te dé miedo decir la palabra infierno. A la gente no le da miedo pecar, que a ti no te dé miedo decir la palabra infierno. Todos los días miles de personas van al infierno y no van a salir hasta la segunda resurrección, que los van a echar al lago de fuego, que es la segunda muerte. Va a haber 2 muertes, no va a haber una, va a haber 2. Quizá tu silencio mate o tu hablar de vida. Ya casi acabamos. ¿Qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
el verso 26 nos muestra que en la iglesia normal hay milagros. A la gente, ¿qué se le hace en una iglesia normal? Ay, pues una canción, algo de la Biblia y vámonos. Esa no es iglesia normal, esa es iglesia anormal. ¿Cuál es la normal? El verso 26 te dice, ¿cuál es la iglesia normal? Dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene, ¿qué dice? Lengua. ¿Tiene qué más? Revelación, eso es sobrenatural. ¿Tiene qué más? Interpretación, eso es sobrenatural. Hágase todo para edificación. Quiere decir, el verso 26, nos da la evidencia de que dentro de la iglesia hay poder de Dios. No son palabras nada más, hay poder. Y Jesús dijo, el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. ¿Quisieras tú llegar a un lugar que solamente te contaran una historia bonita y ya te vas a tu casa? ¿O quisieras entrar a un lugar donde ahí está Cristo y sientes cómo te sana, te consuela y te da fe y regresas con poder a darle guerra al diablo? ¿O quieres venir a un lugar que solo sea una religión muerta? Allá en la otra cuadra hay un lugar donde tú puedes entrar y es una religión muerta donde no está Dios. Entras enfermo, sales enfermo. Entras pecador, sales más pecador. Pero aquí yo quiero que sea un lugar donde sí está Jesús, sí está el Salvador, sí está el Redentor y glorificamos su santo nombre. Y eso quiero que te lleves. Eso quiero que te lleves. Que la Biblia dice que la iglesia es puerta del cielo, casa de Dios. Por eso tenemos que respetar a Dios, honrarle con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar. Sí hay un código de vestir en la iglesia. Sí hay un código de actuar en la iglesia. Sí hay un código de mover los dones en la iglesia. Con honestidad, con amor, con pudor, con respeto, con integridad. Dios está entre nosotros y lo sabemos. Lo sabemos. Pero ¿qué dice Dios para que su presencia permanezca y no se vaya? ¿Qué dice Dios? Sálganse de en medio de ellos. No toquen lo inmundo. Y yo los recibiré. Y estaré con ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Porque la presencia de Dios sí puede abandonar a una persona. La presencia de Dios sí puede abandonar una iglesia. La presencia de Dios sí puede abandonar a los que lo abandonan a Él. No queremos que nos abandone, ¿verdad? Y para cuidar su presencia hay requisitos, ¿verdad? Es horrible cuando el Espíritu de Dios abandona a alguien. En la Biblia hay historias que hablan qué les pasa cuando el Espíritu de Dios abandona a alguien. El Espíritu de Dios abandonó al rey Saúl y vino un demonio y se metió. Horrible, su muerte fue espantosa. La Biblia dice en el libro de Ezequiel cómo el Espíritu de Dios abandonó el templo por la puerta oriental. Abandonó a todo un pueblo el Espíritu de Dios por pecado. No se quisieron arrepentir. Dios les tuvo mucha paciencia. No quedó otra. Lo abandonan, los abandonan. ¿Quieres la presencia de Dios? Hay requisitos para cuidarla. ¿Queremos dones? ¿Queremos maravillas? Sí, pero tenemos que entender que esta es casa de Dios y tenemos que honrarle, ¿verdad? Honrarle. Verso 27, casi acabamos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Pueden pasar al frente a orar en lenguas, pero tiene que haber alguien que las interprete. Si no hay nadie que las interprete, ¿cómo se usa la lengua en la iglesia? Si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Habla en lenguas para ti? ¿Puedes hablar en lenguas? Sí. Habla, pero despacito para ti, no para impresionar a los de alrededor. Pero habla. No dice no hable. Dice sí hable, pero para ti. Puedes ser un volumen personal. No puedes hablar en lenguas en silencio. Estoy hablando en lenguas en mi mente, eso no se puede. Hablas en lenguas. No la prohíbe. Sí la permite, pero para ti no andes gritando.
más bien es por la intención del corazón. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Algo muy interesante. Yo sé que este día es un poquito más extenso, pero yo quiero que tú estés bien adoctrinado en cuestión de dones. Para que no venga otra persona y te enseñe un evangelio diferente, conozcamos bien lo que dice la Biblia respecto a los dones. Bueno, hay profecía, sí la hay. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, pasan por turno, profetizan a la congregación, pero la congregación juzga, porque puede ser que algo que digan fue de sus emociones y no es de parte de Dios. Se tiene que juzgar la profecía. Había profetas en el Nuevo Testamento, uno se llamaba Ágabo. Las hijas de Felipe el Evangelista eran profetizas también, creo que tenía como 5. La mujer también tiene dones. Dice la Biblia. Verso 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, fíjense, este modelo bíblico que hacemos nosotros, lo sacamos de aquí, sentados y otros pasan al frente, con doctrina, con profecía, con interpretación, con salmo. El modelo cristiano es bíblico, de aquí lo sacamos. Gente sentada, gente parada ministrando. Por si alguien no sabía de dónde salió el método de cristianos. Dice: calle el primero. Si estás sentado y recibes una profecía, quédate calladito. Quédate ahí calladito. Porque podéis profetizar todos uno por uno, por turno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Solo había un super ungido en la iglesia? ¿Solo había uno que tenía todos los dones? ¿O el cuerpo completo tenía dones? Porque actualmente se ha hecho creer a la gente que solo hay unos super ungidos. Es que ese famoso de por allá es el que tiene don de sanidad y de profecía. O la voluntad de Dios es repartir dones a todo el cuerpo. Sí hay gente que tiene tremendos dones, sí los hay. Y que Dios los usa, pero de forma poderosa. Sí los hay. Pero quiero que me entiendas que en el modelo bíblico pueden profetizar todos por turno si tienen el don de profecía. Pueden venir y ministrar el don a los demás. No te menosprecies. Dios te quiere usar, levanta tu fe. Te estoy mostrando el modelo bíblico para que tú te levantes en la fe. Yo quiero que entre ustedes se levante alguien y nos hable una palabra directa de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Espero algún día verlo. Ya vamos a terminar. Verso 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los... Si alguien entra en trance, como dicen, en trance, y empieza a hablar así, ¡ay! ¿Esa persona no se puede controlar? Sí se puede controlar. La Biblia enseña que Dios te da dones y te llena del Espíritu, pero siempre te da dominio propio. Ay, es que estaba tan lleno que se cayó y se desnucó y se murió. Porque ha habido iglesias donde se mata gente que están tan así que se cae y se muere. Aunque usted no lo crea. Dios también da dominio propio. Y el espíritu del profeta está sujeto al profeta, dando a entender que los inmaduros son los que pueden entrar en demasiado frenesí y ya uno quiere predicar y por allá atrás uno está gritando, bailando y no deja dar el mensaje en todo el servicio. Interrumpe. Eso no es madurez. Porque hay iglesias donde no dejan predicar. Una persona está, así dice el Señor, y se ponen a gritar. Está bien que suceda una que otra vez, Dios puede hacer eso, pero toda la predicación y no dejan en paz. Eso lo vemos en el libro de Hechos, como una mujer que tenía espíritu de adivinación molestaba todo el tiempo a Pablo y no lo dejaba predicar. Él es el hijo, son los siervos del Dios viviente, escúchenlos, son los siervos del Dios viviente. Estaba diciendo la verdad, pero estaba siendo usada por un demonio para interrumpir a Pablo y no dejarlo predicar. Hasta que se cansó y la liberó, le echó fuera al demonio. Suéltala, vete, sal de ella en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice que los dones se usan, pero con orden. Hay un balance entre usarlo demasiado y nunca usarlo. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión,
sino de paz. Quizá tú no me entiendes porque no has estado en iglesias muy, muy grandes. Pero en iglesias muy, muy grandes donde todos entran en un frenesí total y no hay orden, no hay una palabra bien dicha, la gente no es edificada, no entiende nada y mejor se salen y se van. Hay un orden. Dios es Dios de paz. Sí lo hay. Como en todas las iglesias de los santos. Esta frase, si hay espacio, me gustaría que la notaran. La frase, todas las iglesias de los santos. Quiere decir que en todas las iglesias había dones. En todas las iglesias de los santos. ¿Y qué nos pasó? ¿Estás lleno de iglesias sin poder? ¿Qué nos pasó? ¿Entran endemoniados a la iglesia y se salen endemoniados? ¿Entran enfermos, se salen enfermos? ¿Entran perdidos en pecado, se salen perdidos en pecado? ¿No hay poder? ¿Qué nos pasó? Si la Biblia dice ahí, como en todas las iglesias de los santos, ¿qué pasó? Ese es el modelo bíblico. Regresemos al modelo bíblico. Lo primero que tenemos que hacer es fe, creer que Dios nos quiere bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, parece que entramos a otro tema, pero es muy interesante porque lo más probable es que el problema de la gritería y el desorden de las lenguas, lo más probable es que ese problema era provocado por mujeres. Por lo siguiente que vamos a leer. Acuérdense que la carta de Corintios es una carta en respuesta a lo que los corintios le preguntaron a Pablo. Pablo responde con esa carta y más tarde responde con segunda de Corintios. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Hoy este versículo no le gusta a muchos cristianos, lo quieren quitar de la Biblia, quieren arrancar esa página, no les gustó. Vuestras mujeres, ¿qué dice? Callen en las congregaciones. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Significa que la mujer no puede profetizar, no puede pasar a dar un testimonio, no puede de repente hablarnos algo bonito que está haciendo Dios en su vida, no puede evangelizar. Sí puede. Entonces, ¿por qué dice callen en las congregaciones? Porque todo es con orden. Hay que interpretarlo en base al contexto. El contexto es el orden y la paz, ¿verdad? Porque hay lugares donde no las dejan hablar nada y tienen dones preciosos y la iglesia se lo pierde porque no las deja hablar. Sí hay que dejarla hablar, pero la mujer que entienda que Dios le pide más a ella en su palabra. ¿Quieres participar en el culto? Lo puedes hacer, pero hay un balance. Es lo que les digo, mucha gente malinterpreta la escritura porque no lo hace en base al contexto y no lo hace con el balance adecuado. ¿Y cuál es el balance? Nunca va a estar completamente callada, pero tampoco va a hablar siempre demasiado, ¿verdad? El balance perfecto al escudriñar sanamente la escritura. Continuamos. Dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Que estén sujetas. Y Pablo en otro lugar dice que no le permite que le enseñen al varón. Y ahorita hay un desorden terrible. Pastoras que le enseñan a hombres. Eso no es bíblico. No es bíblico. La mujer tiene su lugar, es muy amada por Dios, tiene un lugar privilegiado también en la escritura, pero en el evangelio hay un orden. Y hay que sujetarnos a ese orden. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Mucha gente dice, bueno, es el contexto de Corinto. Corinto era un desastre, las mujeres, era un desastre. Bueno, puede ser por eso, pero también es un llamado a la mujer de estar en sujeción. ¿Quieres participar del culto? Lo puedes hacer con orden. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, fíjense, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No son consejos, son mandamientos, es una orden. Todo lo que estuvimos repasando no es un consejo bonito, es una orden, incluyendo que la mujer se sujete. Pero vemos un desastre hoy en día. Quizá tú no conoces muchas iglesias, pero la mayoría es un desastre en cuestión de dones y en cuestión de las mujeres. Hacen lo que quieran. Ahorita es un caos, es un caos en las iglesias, un caos terrible. Mujeres pastoras de varones, pero eso no es lo peor. Lo peor es que les predican en minifalda. Chismosas, llevan contención de aquí para allá, hacen destrucción total en la congregación. Esta ya se peleó con la otra, ya le dijo a esto, ya ofendió a este otro. Con los dones, le profetizó algo que era de sus emociones y nomás lo hizo sentirse triste y se fue de la iglesia. Y era una profecía que ni siquiera era de Dios. Según él le habló en lenguas y le escupió en la cara y se enojó y se fue. Son cosas que están pasando. Según él le impuso manos un varón a una mujer en una parte no adecuada y se fue de la iglesia. Es un caos terrible en predicación, en comportamiento, en cómo se usan los dones. Hay gente que cree que tiene don de profecía, no es cierto. Son sus imaginaciones de su mente, no tiene don de profecía. Pero tuvieron un sueño que según ellos, y el pastor ya conoce a esa personita y sabe que cuando profetiza nomás lastima, y mejor le dice: hermanita, cierre la boca y siéntese, no profetice, no la dejo, porque el pastor ya sabe que es una señora que de su propia mente solo lastima a la gente. Y la señora dice: la Biblia dice que no impidas la profecía, ¿me quieres dejar que me siente y me calle y me voy de la iglesia? No te estás sujetando al orden. El problema no es que profetices, el problema es que no lo haces ni con madurez, ni con amor y ni con orden. Y hay un orden en la iglesia. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. No quiero que tú te vayas de aquí con temor de: ay, nunca voy a profetizar. Sí lo vas a hacer. Ay, nunca voy a orar por un enfermo, ¿va a sanar? Sí va a sanar. Pero siempre va a ser por amor, con orden, con paz y buscando que Dios sea glorificado, ¿verdad? Quizá no me entiendes mucho el último ejemplo que te acabo de decir porque no conoces la condición de la iglesia mundial. Es un caos. Estamos en la gran apostasía antes del regreso de Jesús. Es un caos terrible. Unas que nunca usan dones, otras que los usan pero bien mal. Y nosotros vamos a estar buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia, verso 38: mas el que ignore. ¿Cómo te diriges tú? ¿Te diriges por tu propia emoción? ¿Te dirige por lo que te dijo tu hermanito? ¿O te dirige la Biblia? Nosotros buscamos dirección de la Escritura en todo lo que hagamos. Dirección bíblica. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es que tal persona dice esto. A mí no me importa lo que tal persona diga, me importa lo que dice la Biblia. Es que qué machistas, tú no dejas que exista un pastor que le predique a hombres. Una pastora, que le predique a hombres. No soy machista, lo dice la Biblia. Que no te guste a ti ese versículo es otra cosa. Somos bíblicos y ser bíblico te va a costar rechazo. Ser bíblico te va a costar rechazo. Ya vamos a terminar. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
Padre Celestial, gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Lo hemos entregado a la congregación. Dios mío, tú sabes que hay personas aquí que quieren ser usados por ti, tienen el anhelo genuino de ser llenos de tu Espíritu. Concédeles dones, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo. Capacita a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, con esos dones preciosos, Señor, para edificación de la iglesia. Úsanos, Padre, con poder. Que cuando llevemos el Evangelio al de la tienda, al del mercado, al del taller, al del hospital, al de la escuela, al vecino, a nuestro familiar, que cuando llevemos tu palabra sea con la unción del Espíritu de Dios, sea con poder de lo alto, no sean solo palabras, una religión de hombres, sino sea realmente palabra de Dios con poder, Señor. Porque dice tu palabra que los que creen en ti, Señor Jesús, mayores cosas que las que tú hiciste haremos, y lo creemos en el nombre de Jesús. Te pido por mis hermanos, Señor, que les des paz, les des gozo, les des consuelo, les des madurez, les des sabiduría, les ayudes a vivir en santidad, les ayudes en todas sus luchas, que los que están enfermos sean sanados, que los que están bajo opresión sean liberados en este momento en el nombre de Jesús. Ordenamos todos los espíritus inmundos a abandonar los cuerpos y salir. Se rompe su yugo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.